¿Sabes cuáles son los gobernantes más locos de la antigüedad? Aquí te van. Los 10 gobernantes más dementes de la historia. La reina Cristina de Suecia fue una real cazadora de pulgas. Cuando su padre, el rey Gustavo Adolfo II, murió, Cristina a la edad de 6 años, asumió el trono. Sus acciones a lo largo de su reinado tuvieron un impacto significativo en la historia europea. Pero como toda persona, Cristina no estuvo exenta de desarrollar excentricidades, y quizás, una de las más conocidas, era su profundo odio hacia las pulgas. Por aquella época, estos animales habitaban en todas partes y representaban un problema para la salud. Su obsesión con estos bichos llegó a tal extremo que se le ocurrió una genial idea. Mandó construir un cañón en miniatura de unos 15 centímetros para disparar y soltar cañonazos a las pulgas cada vez que las veía. Seguramente, el matar pulgas se convirtió en uno de sus deportes favoritos. Felipe V de España fue un caso muy curioso. Debido a su carácter en exceso depresivo, el rey Felipe fue cayendo poco a poco en la locura. Una tarde de octubre de 1717, Felipe creyó que el sol le atacaba mientras montaba a caballo y que la muerte lo perseguía. A raíz de esto, no se dejaba cortar el pelo ni las uñas, por miedo a que sus males aumentasen y que la muerte viniera por él, llegando a crecerle las uñas de los pies tanto que no podía caminar. También creyó estar muerto y preguntaba constantemente a sus lacayos el por qué no lo habían enterrado, puesto que, según él, se tocaba y decía que le faltaban los brazos y las piernas. Además, se le metió en la cabeza que lo iban a envenenar a través de las telas de su camisa, por lo que estuvo un año sin cambiársela. Se obsesionó con su ropa y la de su segunda esposa, diciendo que ésta irradiaba una luz que provenía del diablo. Por último, sufrió un trastorno bipolar que lo hacía creer en ocasiones que era una rana. Catalina II, apodada la Grande, era considerada una gran gobernante, pero también era, además, una adicta al sexo. Una vez fallecido su marido, el zar Pedro III dio rienda suelta a sus deseos. Gozaba de tener unas 6 relaciones al día, y se dice que tenía entre 20 y 80 mozos. Para asegurarse de tener buen ganado a su disposición, la emperatriz hacía que algunos fueran probados antes por su médico y una alcahueta dama de compañía, para aconsejarla y dar el visto bueno. En el palacio, mandó a construir una habitación del pecado, con todo tipo de objetos y ornamentación, digamos, muy indecentes. Cosas de las que está prohibido hablar en YouTube. También le encantaba ver mientras otras personas estaban juntas, haciendo, ya saben qué. Los rumores cuentan que gustaba también de convivir con caballos, y que esta fue la causa de su muerte. Nada parecía suficiente para Catalina. Isabel I de Rusia tenía un closet gigante. La zarina tenía un guardarropa que contaba con más de 15.000 vestidos, ya que no concebía la idea de que la vieran con la misma prenda cada día. De igual manera, llegó a contar con un número parecido de zapatos y medias. En los bailes, se cambiaba de vestido hasta 3 veces, pues al bailar, sudaba y cogía mal olor, lo que le desagradaba mucho. Además, una vez usaba un vestido, no se lo ponía nuevamente, y para asegurarse de que no lo volviera a usar, mandaba mancharlo con tinta. También promulgó una ley que prohibía el uso del mismo peinado, vestido o joyas que la emperatriz. Su vanidad no tenía límites, pues se cuenta que una vez, en un baile, la reina llevaba una rosa en el pelo, y mientras bailaba, vio como una invitada poseía también el mismo adorno, por lo que paró el baile, se acercó a ella, la abofeteó y le cortó la rosa y todo el cabello de alrededor, y luego siguió bailando como si nada. Nadie podía ser más narcisista que Isabel. Eduardo II de Inglaterra fue recordado como un monarca serio y reservado, pero este rey llegó a desarrollar una fobia a defecar. El rey Eduardo
padecía de una condición conocida como coprofobia, lo que lo hacía tener un pánico incontrolable a ver heces humanas. Condición que se agravó cuando empezó a sufrir también de una paranoia, en la cual decía que lo iban a asesinar si iba al baño. Se cuenta que el rey pasaba largas jornadas, e incluso días, sin usar un retrete, a veces, usando incluso los pomos puntiagudos de las sillas en su habitación, como tapón, para evitar que saliera. La fobia de Eduardo le trajo problemas de salud en el sistema intestinal y también malestar físico con el pasar de los años. Justino II fue el sobrino del emperador Justiniano I y reinó entre los años 565 al 578 después de Cristo. Conocido como un pésimo estratega militar y un mal emperador, sufrió de una grave demencia, consecuencia de sus derrotas ante los persas. Con su salud mental afectada, se cuenta que Justino oía voces en su cabeza, tras lo cual se ponía a gritar, y se escondía bajo su cama, para escapar de los susurros que lo atormentaban. Para aplacar las voces, el emperador hacía que sus sirvientes tocaran música por todo el palacio, hasta que éstas desaparecieran. Tampoco era fácil estar cerca de Justino, pues le daban ataques de locura, de un momento a otro, puesto que, como un zombi, el emperador empezaba a morder en la cabeza a las personas, y todo aquel que estuviera cerca de él. Relata el historiador Juan de Efeso, que se encontró una solución a la locura de Justino, la cual fue fabricar un trono con ruedas. Lo que resultó en un método infalible, pues el emperador se la pasaba paseando, de arriba abajo, con su elegante silla de ruedas, calmando así sus absurdas conductas y la locura de Justino. Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, era el cochino supremo. Proclamándose como el monarca absoluto, y llamándose a sí mismo el representante de Dios en la tierra, el rey Luis XIV padecía de megalomanía y un narcisismo astronómico. En una ocasión, obsesionado con su baja estatura, pidió a su zapatero real que elaborase unos tacones más altos de lo habitual y que los decorase con piedras preciosas. Luego prohibió, por medio de una ley, que nadie más que él podía usar ese diseño de zapatos, y quien infringiera esta ley era condenado a pena de muerte. También le gustaba dar audiencias reales, sentado en el retrete, y limpiarse el rostro con un pañuelo impregnado de saliva, ya fuera suya o de otra persona. Odiaba el hecho de tener que bañarse, por lo que solo se bañó 2 veces en su vida. Se cree que esta falta de aseo fue la razón de su muerte, pues desarrolló una gangrena que terminaría por quitarle la vida a sus 76 años. Vlad el Empalador, también conocido como Vlad III o Vlad Drácula, fue un famoso príncipe rumano que gobernó el reino de Valaquia en el siglo XV. Popular por su crueldad y sadismo desenfrenado, el príncipe de Valaquia se hizo un lugar en la historia como uno de los gobernantes más dementes. Vlad era conocido por su creatividad para la tortura. Se dice que hizo sombreros de hierro candente que obligaba a las personas a usar hasta que murieran. Vlad Drácula también aplicaba otros castigos crueles, como la ceguera por fuego, la decapitación, la mutilación y la amputación de extremidades. Se cuenta que, a las afueras de su reino, puso un bosque de cientos y cientos de personas empaladas, para causar terror a sus enemigos, más específicamente a los turcos, pues estos eran sus rivales a muerte. El sadismo de este hombre era tal, que le gustaba ver cómo empalaban personas, mientras comía. Algunas veces, oficiaba él mismo los empalamientos. Su historia inspiró a la creación de uno de los villanos más icónicos de la literatura y el cine. Ibrahim I pasó a ser uno de los peores sultanes del Imperio Otomano, pues tenía un temperamento belicoso y cruel con las personas a nivel público y privado. Tras la muerte de su hermano, Ibrahim tuvo que lidiar con la responsabilidad de manejar todo un imperio. Viviendo en completo aislamiento en su palacio, el sultán desarrolló una locura que se convertiría en legendaria. Apático totalmente a la política y todo lo que tuviera que ver con eso, el sultán
se dedicó a ejecutar visires y personas que desempeñaran cargos públicos, puesto que pensaba que no necesitaba de ellos para gobernar. Por lo que le apodaron como Ibrahim el Loco. Entre sus raras excentricidades, el sultán sentía una obsesiva fijación por mujeres con sobrepeso, por lo que su harén estaba lleno de mujeres con esas características, y sentía especial fijación por mujeres con rasgos occidentales, por lo que también disponía en su harén de mujeres europeas para complacer todo tipo de parafilias y deseos. Se cuenta que, en una ocasión, harto de las protestas de sus mujeres y sus quejas, Ibrahim ordenó a su guardia imperial que pusieran a todas sus mujeres en sacos repletos de piedras y las echaran al mar, arrebatando la vida de 250 mujeres, ahogándolas en el océano. Finalmente, Ibrahim, debido a su comportamiento y su falta de interés por el gobierno, provocó una conspiración entre sus guardias imperiales, que terminaron ahorcándolo hasta la muerte. Elizabeth Bathory, la condesa vampira como es apodada, es considerada como una de las asesinas seriales más grandes de la historia. Desde pequeña, Elizabeth recibió una educación muy culta, plagada de libros y tutores que le enseñaron a ser una dama de la corte. Con una salud enfermiza, la condesa, desde joven, padeció de varios episodios epilépticos. Debido a su carácter erudito, Elizabeth en sus estudios desarrolló un gran interés por el esoterismo y la alquimia. Desde temprana edad, la condesa desarrolló actitudes sádicas, como el azotar a los sirvientes que la desobedecían o por alguna tontería sin sentido. También disfrutaba de castigar a sus sirvientes, haciéndoles bañar con agua helada y dejarlos de pie hasta que murieran de frío, decorando los patios con estatuas humanas durante el invierno. Practicaba la brujería, por lo que llegó a formar un aquelarre con otras mujeres. Según la leyenda, Elizabeth empezó a tener un interés por la sangre humana cuando falleció su marido. En una ocasión, mientras una criada le peinaba, ésta se cortó, y la sangre de la criada cayó sobre la mano de Elizabeth, y según la condesa, vio como su piel se rejuvenecía. Este hecho desataría la obsesión de Elizabeth por la belleza, y empezó una ola de capturas de jóvenes criadas, sirvientas y campesinas por toda Transilvania, a las cuales posteriormente torturó y desangró para tomar baños con los fluidos de las jóvenes, especialmente jóvenes vírgenes. Se cree que también la bebía con el fin de buscar, según ella, la juventud eterna. Según los registros de la época, la condesa llegó a quitar la vida a más de 600 mujeres. Ante la ola de desapariciones de todas las jóvenes de Transilvania, se desató un odio hacia Elizabeth, pues fue la principal sospechosa de lo que sucedía, por lo que el caso fue llevado al rey Matías II, quien envió uno de sus séquitos con un ejército para obligar a la condesa, en caso que se resistiera a la investigación. Una vez entraron al castillo, los soldados encontraron en los sótanos a cientos de mujeres sin vida, y a algunas aún vivas, esperando un terrible destino. Posteriormente a Elizabeth, se le sentenció a aislamiento en una habitación sellada y oscura, donde nunca más volvería a ver la luz del sol, y donde finalmente fallecería. Terrible destino tendrían sus cómplices del aquelarre, a las cuales se sentenció a la hoguera y la decapitación. Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, deja un like y un buen comentario. Nos vemos en el siguiente.